Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora Maker. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora Maker. Ya estamos aquí. Hoy os voy a contar cómo emplear tu LLM local. Esta semana pasada hemos estado activos. Para los que no lo hayáis visto, hemos publicado unos tutoriales sobre cómo instalar Oyama, LM Studio y Ovabuga Text Generation Web UI para poder consultar e interactuar con vuestro modelo LLM local. Y una de las primeras dudas que nos pueden surgir es, vale, tengo este modelo, parece como ChatGPT, pero ¿qué puedo hacer con ello? Bien, pues hoy os voy a dar algunos ejemplos de cosas que podemos hacer y algunas referencias útiles para aprender cómo interactuar mejor con estos grandes modelos de lenguaje. Así que nada, vamos a ponernos manos a la obra, como siempre. Sabéis que ya tenemos nuestro modelo cargado, podéis elegir este de Dolphin. Si queréis generar código, podéis utilizar alguno de los modelos que hay para código, ya veremos cuáles son quizás los más útiles, pero en principio con este que vamos a ver nos puede servir para resolver y hacer buena parte de las cosas que queremos probar hoy. Bien, a la hora de pensar cómo utilizarlo, hay dos guías que creo que son muy interesantes, que nos pueden ayudar a dar los primeros pasos en este mundo de los LLMs y de la interacción, y una de ellas es el ChatGPT Prompt Book de Dr. Alan Thompson, donde explica cómo funcionan estos sistemas. Vamos a darle un vistazo al documento. Tenéis el enlace en la descripción del podcast, lo tenéis también en YouTube, podéis verlo. La URL es https://lifearchitect.ai/chatgpt-prompt-book. Es como el libro de los prompts. Y vamos a ver exactamente este libro de prompts, pues qué información tiene, ¿vale? Si nos vamos directamente a este prompt book, vamos a poder ver que tenemos, bueno, pues multitud de información sobre los modelos recomendados. Por lo general, Alan Thompson recomienda utilizar GPT-4 o DALL-E 3 o Stable Diffusion, pero aquí vamos a intentar centrarnos en este caso en los modelos abiertos. Dentro de esta guía da una visión general sobre los modelos de lenguaje, sobre los costes, y lo más interesante es que podemos encontrar numerosos ejemplos sobre cómo emplear pues distintas opciones que tiene ChatGPT, ¿vale? Entonces vamos a encontrar desde prompts que nos ayudan a escribir correos, ¿no? En el que básicamente tenemos un tópico de un email y le decimos respóndeme a este correo de forma diplomática, es decir, podemos utilizar estos modelos de generación para generarnos respuestas, y por lo general nos dice que siempre intentemos ser prescriptivos, es decir, que digamos lo que queremos. Es decir, que cuando estemos interactuando con el gran modelo de lenguaje no es podrías quedarme, sino crea un documento con 5 puntos sobre X, o desarrolla estos objetivos de una forma más extensa, o escribe este texto de otra forma distinta, lo que queramos, ¿no? Una cosa interesante es que obviamente nosotros le podemos dar cualquier información que queramos, ¿no? Le podemos decir, escríbeme este texto, menciona estos 5 temas, háblame sobre estas 4 cuestiones, o desarrollame un argumento a favor y en contra de este tema, o ayúdame a entender, ¿no? Le podemos dar cualquier tipo de prompt y él nos va a devolver una respuesta. Una cosa clave y que creo que es fundamental es primero entender que no todo lo que nos responde ChatGPT tiene que ser correcto. O sea, tenemos que tener aquí nuestra cabeza también un poco asentada, ¿no? Para ver qué cosas funcionan, y creo que debemos de asumir que al menos en cada conversación ahora mismo va a haber algún dato a lo mejor que, bueno, que dirás, esto qué raro, ¿no? Puede ser que haya alucinaciones y que nos encontremos con resultados que no son los que nos encajan, ¿no? Esto, ¿por qué puede ser clave? Porque si le decimos, como uno de los ejemplos que mencionan, necesito una receta libre de alérgenos para gambas, y resulta que la receta no lleva gambas, pero lleva langostinos, pues obviamente te va a dar la misma reacción alérgica, ¿no? O sea, hay que ampliar también un poco la cabeza y ver si lo que nos dice tiene sentido o no. Uno de los escenarios también interesantes a la hora de entender ChatGPT, y luego veremos un poco por qué en la segunda referencia, es que podemos pedir a ChatGPT que actúe
y que funcione tomando un rol, ¿no? Le podemos decir, imagínate que me estás haciendo una entrevista para un puesto de trabajo. Imagínate que eres el entrevistador y quieres ayudarme feedback a la hora de evaluar las respuestas que te doy, ¿no? Pues ese tipo de cosas de role playing, donde la otra persona hace de un rol, se puede hacer dándole a ChatGPT como una personalidad. No es una personalidad y veremos que hay opciones para configurar como esta especie de personajes y de personalizar la entrada del sistema, ¿vale? Pero que sepamos que se lo podemos simplemente decir y a veces lo acierta más o menos. Casos de usos normales para estos grandes modelos de lenguaje. Hacer un resumen. Hazme un resumen de este audio. Hazme un resumen de este vídeo. Resúmeme esto. Reformateame este texto. Todo eso normalmente lo puede hacer, ¿no? Categorizar. También estos modelos pueden reorganizar, por ejemplo, las salidas le decimos, oye, dada esta lista, organízame por departamentos lo que voy a tener que comprar, ¿no? Para que sea más fácil de llegar o X, ¿no? También podemos, una cosa muy útil es generar tablas en formato Markdown y buscar distintos también formatos de fichero, ¿vale? Entonces, simplemente dándole la instrucción adecuada, pues nos puede reconvertir el texto, convertirlo en CSV, convertirlo a JSON y convertirlo a otras estructuras. Y esto puede ser útil. En las últimas versiones de GPT-4 hay una opción para que se ajuste mejor y que los JSON que genere sean JSON válidos, que estaban volviendo a algunos developers locos que generaba código que parecía JSON, pero no lo era, ¿no? En las últimas versiones esto ya funciona. Muy interesante también pensar que por defecto GPT-4, ChatGPT, Mistral tiene una ventana de contexto. Y esto significa que la cantidad de texto que van a poder escribir reteniendo todo en su memoria operativa va a ser limitada. Por ejemplo, los modelos de Mistral son 8.000 tokens, que son como unas 7.500 palabras, pero una vez que pasemos ese límite, lo que tenemos anterior lo va a olvidar. Si tenemos conversaciones muy largas, lo va a olvidar. Y es por eso que a veces la mejor forma de obtener mejores resultados es empezar una nueva conversación en el punto que nos lo dejamos, ¿vale? O sea, es decir, acabo la conversación y le podemos pedir, descríbeme esta conversación alto nivel, y cogemos eso, generamos un nuevo chat y se lo damos como contexto. He tenido la conversación dentro de estos términos, me gustaría seguir la conversación, pum, ¿no? Y esto nos puede ayudar a, como digamos, purgar si lo que estaba escribiendo no tiene sentido, el contexto que estábamos teniendo. También le podemos pedir al modelo de gran lenguaje que continúe según la interfaz que estamos utilizando. Por defecto nos va a crear 500, 1000, 2000 palabras. ¿Que resulta que queremos más? Pues le decimos que continúe, pero ojo, que si decimos continúa, al final se va a olvidar de cuál es el prompt inicial. Así que si tenemos instrucciones muy precisas, tenemos a veces que refrescarlo. Bien, aquí estamos viendo algunos prompts bastante entretenidos que pueden tener que ver con escribir poemas, escribir chistes, aunque los chistes no es la verdad lo suyo, ¿no? Y también obviamente podemos pedirle que nos escriba código, ¿vale? A la hora de escribir código, GPT 3.5 funciona relativamente bien, GPT-4 funciona mejor y ya hay modelos como StarCoder que están saliendo desde el mundo libre, el mundo abierto, en el que también puedes directamente pedirle que te genere código con bastante buen resultado. Compararemos los distintos modelos de código para ver cuál es el más interesante y así animar también a la gente que produzca también estos códigos, ¿no? Y una cosa que es importante, ¿no?, cuando estamos generando estos prompts, es que a veces lo más práctico es ser lo más descriptivo posible, ¿no? Es decir, darle instrucciones de generarme la salida en formato Markdown. Si queremos, por ejemplo, hacer un issue y dices, tengo un problema con mi ordenador, me pasa esto, escribe un texto para un issue que recoge esta información, ¿no? Pues él lo puede formatear, nos puede ayudar a reformatearlo, le podemos decir que nos lo saque en formato Markdown para GitHub y esto nos va a hacer pues que esté bastante mejor, ¿no? También le podemos pedir que nos explique código, que busque bugs, multitud de cuestiones, pero normalmente el código no es lo suyo. Sí que es cierto que hay muchas preguntas de Stack Overflow que han sido utilizadas para el entrenamiento. Entonces, si queremos encontrar un problema para algo
que no sea muy reciente, que no sea muy esotérico y que nos permita, digamos, localizar la información, puede estar bien. Aunque para esto hay un buscador que se llama Find, que yo os recomiendo. Vamos a buscarlo, vamos a abrir. El buscador se llama Find, que es phind.com. Si buscamos en Find, podemos describir la solución utilizando un modelo propio personalizado sobre GPT-4 que se llama Find, pero que sepáis que también dentro de LM Studio podemos encontrar modelos de Find, es decir, con este mismo dataset, la gente de Find tiene compartido su modelo en GitHub, y os lo enseño por aquí, que quizá es uno de los que mejor funcione. Si vais a LM Studio, por ejemplo, tenemos Deblock, que esto ya os debería sonar, Deblock /Find, Codeyama, 34 billones de parámetros, Python, versión 1 GGUF, que ha salido hace más o menos 40-45 días. Así que, como os digo, hay modelos de Code que podéis utilizar. Este de Find es uno de los que mejor funciona y a la hora de buscar respuestas y soluciones a problemas podéis encontrar aquí quizás esta cuestión. Bien, uno de los vídeos que me resulta más interesante también para entender qué se puede hacer con estos LLMs viene de David Shapiro, que es investigador y programador o exautomatizador, ha trabajado mucho tiempo como administrador de sistemas en la parte de automatización y tiene un vídeo que se llama Masterclass GPT 4 años de Prompt Engineering en 16 minutos. Os dejo de nuevo el enlace por aquí abajo y hace una estructuración muy interesante de qué tipo de cosas se le pueden pedir a los modelos de lenguaje y básicamente indica que dentro de los modelos de lenguaje básicamente tenemos operaciones reductivas en las que tomamos un texto grande y le pedimos que haga un resumen, que destile los principios en el vídeo, que analice o que busque una serie de datos, ¿no? Es decir, tengo un fichero súper grande y a partir de ese fichero voy a recortar el contenido. Otra opción que tengo cuando quiero transformar, que es cambiar el formato, va a ser esto que decimos, ¿no? De coger un texto en Python y ponerlo en otro lenguaje, o en Java, o coger unos datos y ponerlo en una tabla, o aclárame esta cuestión, ¿no? La entrada y la salida va a ser más o menos igual. Y luego lo que llaman unas operaciones generativas, en las que tengo un texto y a partir del texto breve nos genera el texto más amplio. Esta idea me parece muy brutal porque nos permite catalogar nuestras operaciones como en 3 ámbitos, ¿no? En este de coger algo grande y hacer un resumen o hacer un trabajo que comprime la información y nos ofrece algo que puede ser más asequible o más sencillo de leer. Por otra parte, tenemos esta opción de convertir dentro del mismo formato, pero sin reducir el tamaño, y tenemos la opción de generar. Para mí me resultó como muy interesante ver qué verbos y qué palabras y qué expresiones hay asociadas a cada uno de estos vídeos y a cada una de estas acciones, perdón. Y creo que es muy interesante que le deis un vistazo al vídeo si queréis, bueno, pues ver ejemplos y demás. Ahí, en la parte final también, nos habla del contenido latente y de qué capacidades tienen los modelos y hasta qué punto podemos sacar mayor partido haciendo al modelo o ofreciendo al modelo información contextual. ¿Y esto qué significa? Pues que dentro del modelo hay 1 trillón de parámetros, hay un contenido que está codificado a través del entrenamiento de la red neuronal y según nos dice David Shapiro, cuando proponemos palabras claves, palabras relacionadas, le pedimos que tome un rol, le decimos, oye, resulta que, por ejemplo, si le decimos, ayúdame a preparar una presentación como si fueras un consultor de una gran compañía especializado en oratoria, basado en los textos de Platón, Aristóteles y otros, no sé, quién sea, Dale Carnegie. Ponte que tiene un libro que se llama Cómo escribir presentaciones eficaces. Pues eso a él le va a permitir, digamos, activar una serie de contenidos, referencias y estilos que ajusten mejor la salida del modelo de lenguaje a lo que nosotros queremos obtener. ¿Vale? Entonces, por hoy os dejo estas ideas. Me gustaría saber, en vuestro caso, si estáis tratando de hacer algún tipo de interacción específica, si queréis
realizar algún tipo de proceso especial y decís, oye, pues es que a mí me gustaría que me mostrara el contenido de una forma o de otra o que siempre respondiera igual. Vamos a ver cómo hacerlo, vamos a ver esta semana. Nos vamos a centrar en el uso y en las buenas prácticas, vamos a hablar de prompt engineering, de técnicas que hay para que mejoren la respuesta, los resultados, las capacidades y por hoy simplemente una pincelada de usos posibles para estos modelos de lenguaje. Hemos hablado mucho de ChatGPT, casi todo lo que hace un año solo se podía hacer con ChatGPT, hoy en día también se puede hacer con los modelos abiertos, como Mistral, como Llama 2 que estamos viendo. Así que animaros a probar, a interactuar con el modelo, a ver si os da el resultado que queréis, estar pendientes. Me podéis decir también si hay algún modelo que decís, oye, este modelo me funciona estupendo, o es que este modelo se inventa todo. Nos vendrá bien aprender y saber en qué modelos podemos basarnos para determinadas tareas. Pero por hoy nada más, os dejo y nos vemos mañana aquí en otro vídeo, en otro episodio, en otro capítulo, en otro, como lo queráis llamar, de esta nueva aventura que tenemos aquí, el Aura Maker. ¡Hasta luego!